Buenos días a todos. Bienvenidos a su programa Alto el Pensamiento. Hemos tenido problemas técnicos como sucede en algunos programas en vivo, pero ya estamos nuevamente conectados. Agradecer la sintonía que hemos tenido en el programa estreno y espero que siga aumentando esta sintonía que hemos tenido en la semana pasada. Empezamos con 3 generales del ejército peruano, altas autoridades. En este programa tenemos 3 invitados no tan altos, pero grandes personajes en el ámbito profesional en que se desarrollaron después del colegio. Sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida a mi primer invitado, el señor Raúl Párraga Correa, promoción 19, exfutbolista profesional, campeón de la Copa América de 1975. Bienvenido, Raúl. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Acá estoy con ustedes para contarles parte de mi vida en el colegio, parte de mi vida deportiva y darles a toda la comunidad de Onciopraína que el colegio militar tiene un campeón de la Copa América del 75. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Nuestro segundo invitado, el señor Ramón García Monteagudo, promoción 23, actor profesional de una gran trayectoria, tanto nacional como internacional. Bienvenido, Ramón. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también voy a contar un poquito de la vida, tanto de profesor, de actor, de cadete, de vago también, porque sigo vago, y otras cositas más. Gracias, Ramón. Nuestro tercer invitado es el doctor Jesús Ochoa Zabaleta, promoción 26, odontólogo, director y fundador de Corporación Multiden. Bienvenido, Jesús. Alto el pensamiento como una bandera y encendida el alma como azul hoguera. Placer de estar aquí con ustedes, caray, con estos recordados, célebres exalumnos, excadetes del Colegio Militar, y también para contar un poco de nuestra vida y de cómo influyó nuestro colegio, nuestra vida de cadetes en lo que hemos sido en la vida y en lo que somos hoy. Gracias, Jesús. En esta primera parte, quiero que mis invitados le cuenten a nuestro público cómo llegaron al colegio militar, desde qué barrio, desde qué ciudad, cómo así decidieron ingresar, por los amigos, los padres. Cuéntanos, Raúl. Sí, mira, yo soy nacido en el Cercado de Lima, es el barrio del Cuartel Primero de Monserrate, un barrio muy popular, muy criollo, y por insistencia de mi padre, que venía de una familia de militares, es que me hizo ingresar al colegio militar. Yo venía del colegio Santo Tomás de Aquino los primeros años, y después pasé al colegio militar. Y era una vida diferente, comencé a vivir algo que no había vivido siendo más joven, y influyó mucho en mi vida. Por eso el colegio militar es una parte muy importante de mi vida, en la cual estoy muy agradecido a mis padres de haberme puesto en este colegio. Gracias, Raúl. En tu caso, Ramón, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegaste al colegio? En micro. No. Pero estaba cerca del Callao, bien Sí, flojo eres, de esa edad era flojo ya entonces. Sí. Yo nací en el Callao, en la calle Washington. Nací en mi casa, no en una maternidad. Mi abuela fue la que atendió a mi mamá. Siempre fui inquieto. Estudié en el Colegio América del Callao y de ahí me fui al colegio militar. Cuando llegué al colegio ya era huérfano de padre y madre, así que el colegio no solamente era colegio, sino también mi casa. Los fines de semana que salíamos a la calle, todos mis compañeros iban a su casa pues a ver a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Yo me iba a un cuartito
me cambiaba y después me iba al barrio donde vivía mi hermano, que por coincidencia ahí vivían varios leoncio-pradinos que estaban todavía en el colegio. Había un compañero incluso que su padre era coronel. Él quería adoptarme, pero esas son historias pues mea hindú. Entonces, al final quien se hizo cargo de mí fue un medio hermano que también era de la policía. Y a los 18 años, cuando ya se terminó el colegio, me dediqué a vagar. Vagué por todo el mundo, fui tirando dedo todo el Perú, todo Chile, hasta Puerto Montt. Regresé a Santiago, entré a Mendoza, Argentina, Buenos Aires, Montevideo, Chuy, Porto Alegre, Curitiba, Sao Paulo, Río de Janeiro. Y después regresé porque me dio nostalgia. Después ingresé a la universidad porque he estudiado, ¿eh? Lo que pasa es que lo disimulo bien. Entonces de ahí me casé a los 36, ahora tengo 3 hijas, 2 nietos, soy profesor, soy actor, hay veces produzco, hago producción, también dirijo y después juego paleta en la playa. Gracias, Ramón. Nos has contado toda tu vida, creo ya. Jesús, cuéntanos cómo llegaste al CMLP. Bueno, yo no era tan tranquilo, era un poco inquieto. Hijo único hombre y 7 hermanas mujeres, pero 3 primos hermanos de la 21, 23 y 25 promoción de Leoncio Prado, que influyeron mucho para que yo vaya al colegio. Y yo venía de 7 colegios, por eso te decía un poco inquieto. Estaba en Balconcillo, en Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de las Américas, me cambié al Melitón Carvajal en primero en media, del Reina de las Américas a Melitón Carvajal, y de Melitón Carvajal dije, ¿dónde voy? Al Leoncio Prado. ¿De todos te votaban o qué? Leoncio Prado. ¿De todos te votaban? Más o menos, o yo me salía, me aburría y me salía. Y primos hermanos y amigos del barrio que ya estaban en el colegio. Entonces era una moda bien de calle ir al colegio. Entonces, bueno, dije, me voy a Leoncio Prado y ahí está. Y entré a la 26 promoción, a la 9ª sección, de la cual me siento muy orgulloso porque marcó el colegio mucho en el resto de mi vida. Gracias, Jesús. El tema de las anécdotas del colegio son 1001. Quiero que me cuentes, Ramón, si tuviste alguna anécdota, que bueno, definitivamente todos la tenemos, el primer día de ingreso. Bueno, sí, para mí fue algo extraño ver tanta gente, separarnos de los parientes. Bueno, yo fui solo, mi hermano me dejó en la puerta y yo me metí nomás. Y después de desnudarnos y que nos den las ropas, hacer cola. Y cuando estaba haciendo cola para recibir, creo que sábanas, o alguna prenda, no me acuerdo muy bien, pasó delante mío un compañero y me empujó. Yo también lo empujé. Y ahí se iba a comenzar la primera bronca. Y después me dijeron, ese es Pablo Tilman, te va a reventar, porque era uno de los más trompeadores de la promoción. Y entonces un colorado que era el que iba a ser mi hermano adoptivo, Indacochea, me dice, oye, él también es barranquino. Saltó otro que es Julio Álvarez Olchese. También dijo, oye, somos barranquinos. Yo nací en el Callao, pero cuando quedé huérfano me mandaron a Barranco y vivo ahí en Barranco hasta ahora. ¿Al cuartito que mencionabas? Bueno, en ese cuartito ya no vivo porque se cayó. No, pero ibas al cuartito, a Barranco, al cuartito que mencionaste hace un rato. Sí. Y ahí sí. te ibas al Callao, a tu barrio. No, me iba al barrio de Barranco. Yo no regresé más al Callao. Regresaba por una cuestión de... Porque mis padres me dejaron una casita vieja, antigua, que ya la vendí. Y ahí daba una pequeña renta con la que yo me mantenía. Entonces mi hermano no... Bueno, ya eso es otra historia. Pero no necesitaba que alguien pusiera dinero, porque había. No era mucho, era con la justa alcanzaba, creo.
pero era interesante. Y bueno, hablando de inquietudes, por si acaso yo tuve en un bimestre menos 25 en conducta. O sea, también era inquieto. Bastante inquieto. Y ese día no te trompeaste entonces, no llegó a... No llegó- llegamos a los golpes, porque si no me hubiesen reventado. Y como chalaco no eras mechador, porque Bueno. en mi promo los buenos mechadores, la mayoría eran del Callao, te diré. Bueno, eso también es un mito, ¿no? Porque... El tallarín no te ayudaba también, pues. No. Es más, soy bronquero, ¿ah? Pero es cuando tú estás con la cuestión revuelta, no te pones a pensar, vas de frente como un animal y es él o yo, ¿no? Entonces, he perdido y he ganado pues, en varias broncas ahí en Malacate, pero nunca me he quedado. Eso fue porque éramos de la misma promoción, del mismo barrio, y bueno, entraron varios compañeros, entonces era el primero, el segundo día creo que repartían ropa, ¿no? Así fue, pero después ahí en el colegio me he agarrado varias veces. Ya. ¿Dónde se agarraban? ¿En los Malacates? Era en nuestra... En Malacate, pero el segundo, tercer día fue en el pasadizo entre los chivos y los perros. En ese pasadizo nos encontramos para saludarnos y decirnos buenas noches, con palo de escoba, con correa, con todo lo que había. Gracias, Ramón. Jesús, ¿cómo fue tu primer día? Cuéntanos alguna anécdota. Bueno, llegar al colegio era definitivamente una cosa de ansiedad, de angustia, de entrar a algo nuevo. Sin embargo, de la anécdota de entrar al colegio es que yo era el más pequeño de mi sección. Yo era, siempre digo, cuando a un niño de 13 años entra a un colegio y le entregan un arma de verdad, no está jugando, realmente empieza el cambio. Ahí está haciendo una foto, mira. Ahí está la foto, pero esto ya de técnicos con el general el Pollo Huaco Onari y Carlitos Núñez, que está en Estados Unidos, compañero de la promoción, pero eso ya de vacas. De perros, entrando, tal vez la anécdota del primer día fue que a la entrega de los uniformes y pijamas, yo era el más pequeño, pero me tocó un pijama large. Y entonces, por ahí en la cuadra me pusieron de chapa abuelo. Pero ya les voy a contar también de que yo soy un hombre muy tranquilo y muy de bien hoy en día. Pero en el colegio mis mejores y mayores recuerdos son de otra sección, no de la novena, de la sección que desfilábamos los sábados y domingos. Yo era un castigado permanente. Y mis mejores recuerdos del colegio son de mis días de castigado. Ese era otra cosa. Y desfilaba la mayor parte de veces, no con la sección, sino desfilaba con descanso médico, con enfermería. No me gustaba usar botas, usaba zapatos. Y en fin, fue una bonita época. Y acá, como nuestro querido Ramón, también tengo las anécdotas de haber tenido solo 2 rojos yo en la libreta que recuerde. Conducta e instrucción militar. El resto estaba azul. Gracias, Jesús. Te están saludando desde Miami, Ramón. Sí, ¿quién es de Miami? Nazca. Saludos desde Miami a nuestro profesor Ramón, un grande de las comunicaciones. Gracias, muchas gracias. Contá que no sea Trump. Raúl, cuéntanos una anécdota del primer día. Bueno, igual que ellos, era cosas completamente diferentes a lo que yo había vivido antes, ¿no? Siendo muy joven, a los 12, 13 años, yo ya había jugado en el estadio en las divisiones menores del centro iqueño. O sea, ya había ido a jugar los preliminares de los equipos profesionales que jugaban. Entonces yo ya más o menos conocía todo lo que era la parte deportiva. Cuando entro al colegio militar, me encuentro con 450 cadetes del colegio que era mi promoción, en el cual no conocía más que a uno que había estudiado conmigo en el Santo Tomás y al resto no lo conocía. O sea, era una vida completamente diferente, donde hacíamos cola para recibir el número de zapatos, medias, recibíamos todo, ¿no? Y tuve la suerte y la oportunidad de tercer año
entrar a la selección del colegio militar. En esa foto que estamos viendo, ¿de qué año es? Esa es la selección, cuando era la selección del colegio de quinto año, cuando ya estaba en quinto año. ¿Y cuál debe ser tú, por favor? Yo soy el que estoy, el interior izquierdo, ¿no? Al costado. ¿Hincado o de pie? Hincado. El del lado izquierdo, el último de Sí. izquierda. Ahí está Pocho Club. Después está otro jugador más, Juan Carlos Fernández, que jugó en la selección boliviana, que me encontré con él en Oruro jugando por las selecciones, ¿no? Y Granda, que también jugó en la profesional, y el Chato Cayo, que era un gran amigo, un comandante de la naval, ¿no? ¿Esa foto de qué año es? Esa es la foto también del 65. Esa foto fue cuando hubo la primera cormés que se hizo en el colegio militar, fue organizada por la 19. Y hubo un campeonato, un relámpago con las escuelas militares. Creo que eres el Y mismo. yo sí, el que estoy en medio. Y tuvimos la oportunidad de campeonar ese cuadrangular. Soy el que estoy en Marcha blanco, campaña, el en primero de la marcha campaña, izquierda. sí, ese cuando estábamos en quinto ya. Así que desde que entré al colegio hasta que terminé jugué siempre en la selección del colegio, ¿no? Colegio militar. ¿Qué recuerdos te trae esa foto que estamos viendo ahí? Esa fue una foto de campaña, de la última campaña que hicimos antes de salir del La marcha de colegio. campaña. La marcha de campaña. Fue en el sur, más o menos por kilómetro 18, 20. Y ahí estábamos formando, pusimos la 19, ¿no? Ahí arriba, Arriba. sí, en el cerro se ve. Sí, y estuvimos 3 días de campaña y vinimos pues llenos de polvo, ¿no? Porque ahí no había agua, no había nada, nos llevaron con nuestro fusil Mauser que pesaba creo que 15 kilos, ¿no? Que era yo con la espada, ¿cómo se llama? La bayoneta era más grande que yo el fusil. Pero historias muy lindas en el colegio. Mi promoción, la 19 promoción, es una promoción muy unida. Somos hermanos todos. Siempre estamos juntos, nos reunimos siempre en el Lomito. Y ahí estamos hace muchos años. Gracias, Raúl. A la hora del rancho también habían anécdotas. Jesús. Pero por supuesto, las anécdotas del rancho y especialmente a la hora de circular la comida. Y en quinto año, mi mesa terminó ya solo con 6 miembros, porque hacíamos la ley del embudo y el que servía decidía, y generalmente se servía una taza o un plato y lo rotaba, se quedaba con todo. Por supuesto, correr a la hora del mejoramiento de rancho hacia, a lo mejor, ir cogiéndose los helados o las presas de pollo y meterlas ahí para guardarlas era otra de las cosas muy, muy divertidas. En realidad, toda la vida y todo el colegio es una gama de recuerdos inolvidables, porque lo que sucede, y esto es lo que no entienden los que no han vivido esa época, porque no es cualquier internado. Perdón, Jesús, te están saludando desde Nueva York. Ochoita, fuerte abrazo desde Nueva York, estimado hermano Julio Rivera. Oh, qué placer. Y créeme que me llamaron de Londres y de Miami también hoy que iban a estar atentos a esto. Y les decía que convertimos nosotros, nuestra familia, nuestros hermanos, en la 9ª sección, todos los días a las 6 de la mañana, hasta hoy nos saludamos. Mira, todos los días. Y una vez al mes tenemos nuestro desayuno, por si acaso este miércoles el desayuno en Larcomar. Todos los meses desayunamos. Y cuando viene alguien del extranjero, porque tenemos compañeros en diferentes sitios, porque realmente el colegio nos hermana en ese tránsito de pasar de niños, adolescentes, y muchos salen directamente, bueno, puedo decirlo, ¿no? Salen directamente del colegio al Troca, ¿no? Y esa es otra canción. Pero es verdad, y usted lo sabe, porque ya uno entra niñito ahí con esa carita de baboso y termina con toda la experiencia
del colegio que nos entrega ya a un mundo diferente, porque del colegio sales a la universidad, entonces ya cambias, ya no regresas a casa prácticamente, ¿no? Es una experiencia realmente linda y por eso Leoncio Prado no es un colegio, Leoncio Prado es un sentimiento. Sí, lo comentamos la semana pasada con los generales, el dicho que hay cadetes 3, 4 años y hermanos toda la vida. Y el colegio, o sea, es una mezcla de todas las sangres, vienen de todas las ciudades, de diferentes estratos económicos, cadetes del extranjero también. Nosotros en mi promoción tuvimos panameños, colombianos, venezolano, brasilero, argentino. Es una variedad tremenda que se vive en nuestra alma mater. Raúl, ¿alguna anécdota del rancho? Bueno, sí. ¿Te chocó la comida de tu casa a ir al Claro, rancho del colegio? era completamente diferente, pero la cuestión era que todos los atletas y deportistas hacían sobre rancho, o sea, íbamos después del batallón de cadetes, ese tiempo entrenábamos y después nosotros íbamos a almorzar, pero a almorzar o a comer. Pero cuando recién entré al colegio, los primeros en salir eran los de quinto, ¿no? Y después los de cuarto, y después los de tercero. Y nos esperaban los de cuarto y los de quinto para llevarnos a tender la cama y a limpiar su lado donde ellos estaban. Entonces salíamos corriendo y nos agarraban a tender camas y a barrer toda la parte, a limpiar, a encerar, a limpiarle sus zapatos de los cadetes de quinto y de cuarto, ¿no? Ahora, pero los deportistas tenían rancho especial. Teníamos un rancho especial cuando estaban almorzando y generalmente almorzando nosotros estábamos entrenando. O sea, después que salían ya del almuerzo entrábamos todos los atletas a almorzar, ¿no? Y el sobre rancho era un poco más de carne, era nos daban más fuerte la comida, el doble de lo que comían. Entonces era otro tipo de rancho que pasábamos nosotros, ¿no? Aún así no te ayudó a crecer el rancho. Lamentablemente no. Pero el colegio me enseñó mucho. Sí, definitivamente. Ramón, una anécdota del rancho. Bueno, con el rancho no se metan. Ahí sí, todos éramos, en la mesa que nos estaba, todos éramos bravos, así que todos, por lo bravos que éramos, respetábamos nuestro rancho, pero en las otras mesas no. Ahí no había respeto. Entonces lo que podíamos agarrar de otras mesas lo agarrábamos. Sí, yo en mi promoción había cadetes que ya cuando estábamos en quinto, entrábamos ya corriendo pues al rancho, porque en quinto es orden de llegada, ¿no? En cuarto y tercero sí rotas, ¿no? Y agarraban presas de otras fuentes y se las guardaban en el capotín, en el bolsillo. El capotín era lo más sucio que había, porque ahí entraba pan con mantequilla, pollo, carne. Bueno, nosotros tenemos la misma costumbre de tomar desayuno todos los 23. Están invitados todos, ¿eh? Porque siempre compartimos el desayuno con cualquier promoción, pero el 23 tomamos desayuno en el Haití, acá en Miraflores. Porque el dueño del Haití también es Leoncio Praíno. Ay, lo vamos a invitar entonces. de Sí vi todas una foto del Haití de tu promoción. Te están saludando. Hola, profe Ramón. Aún recuerdo cuando estudiaba en su taller de actuación. Ahora son streaming que viven de los donantes. Gracias, maestro. Un poco falta de reacción ese mensaje. Low cover. Bueno, hay varias. Hay veces me dan risa. Las redes sociales ahora se ha vuelto pues todo un fenómeno, ¿no? Tienes otro mensaje. Ramón, ¿cómo te sirvieron esos años de disciplina y solemnidad en tu exitosa carrera artística y humorística? Eres un capo, maestro. Larga vida, Ramón. Bueno, Gonzalo Rojas González. Gracias, Gonzalo. esta es una historia que ya le he contado, pero cuando dije vago cometí muchos errores. Muchos errores. Y ingresé a la universidad cuando ya casi toda mi promoción había egresado y eran subtenientes, eran doctores, ingenieros, y yo era un vago. Pero el 75 ingresé a la universidad y comencé a estudiar, el 77 entré a la Católica a estudiar actuación, seguía estudiando en la de Lima, pero cometía muchos errores. Y el año 86
tuve una caída pero hasta el fondo, y cuando reaccioné a los 2 o 3 días, lo primero que vi fue la foto de mi madre. Y entonces dije, bueno, acá se acabó. Y fue la disciplina que aprendí en el colegio militar, esa fuerza que te dan, cuando te dicen te caes en la marcha de campaña y te dicen la comida está arriba en el cerro, ¿tienes hambre? Pues allá está. Entonces corría, yo vivía cerca del Estadio Nacional y comenzaba a correr hasta que las piernas no daban, a hacer abdominales, planchas, después ducha, y así tuve que pasar más o menos unos 20 días, 21 días de desintoxicación para votar, y ahí paró todo y se acabó. Y eso se lo debo a Dios y al Colegio Militar. Te está saludando Rafael Valdivieso. El profe Ramón es un ícono y terrible cuchara loca. Sí. Gracias, Rafael, por tu comentario. Ramón, leí en una entrevista que te hicieron que contaste que el colegio militar te cambió la vida, porque a los 13 años andabas en malos pasos. Cuéntanos, por favor. En realidad todavía no era Monse, porque yo nací en un hogar, mis padres eran metodistas. Entonces yo de mi casa al colegio, del colegio a mi casa a la iglesia, iglesia a mi casa. No tenía amigos de barrio, no tenía calle. Entonces cuando entro al colegio militar, lo primero que tienes es aprender a defenderte. Y yo no sabía, pues entonces dije, bueno, pues será cuestión de meter puñete y patada. Me abollaron, pero comencé a aprender. Después que salí, cometí muchos errores, como dije, y cuando me recuperé en el año 86, lo que me valió fue la moral, lo que nos inculcaban nuestros oficiales en la marcha de campaña, lo que nos decía Chatarra y, como decía Pechelata, que eran nuestros suboficiales cuando salíamos de marcha, dice, embárrense los pies con grasa para que no se les ampolle. Y los más estiraditos decían, ¿cómo vamos a poner grasa? Y luego con los palomillas decíamos, oye, si el viejo está diciendo que te ponga grasa es por algo, pongamos la grasa. Y cuando estábamos por allá por el Trocadero, porque nos fuimos al Ancón caminando, algunos ya no podían caminar porque toda la planta era una ampolla, y nos dijeron, no camines por el asfalto, camina por la tierra, pero por el asfalto es más fácil. Ah, bueno, camina por donde te dé la gana. Todos los que caminaron por el asfalto les salieron ampollas. Los que nos echamos grasa y caminamos por la tierra, nos cansamos más, pero no teníamos nada en los pies. Y cuando llegó la hora de rancho, a propósito llevaron la cocina esta grandaza israelí a la punta de un cerro de arena. Dice, los que tienen hambre, ¿quieren comer? ¿Quieren pasar rancho? Está allá. Nosotros que estábamos bien, llegamos rapidito y nos servimos bien, pero los demás tuvieron que evacuarlos, llevarlos en jeep porque no podían caminar. Los gorditos se escaldaban en las marchas de campaña. Yo nunca me escaldé porque no era gordito. Esta pregunta va para los tres. ¿Por qué no siguieron la carrera militar? Cuéntanos, Raúl. Bueno, es una historia. Yo cuando terminé el colegio, los cadetes quieren ser, una proyección es ser cadetes de la Escuela de Chorrillos, militares, aviadores. Yo quería ser militar, me presenté a la escuela militar. Tenía un tío que había sido mayor jefe de batallón en el colegio militar y pasó a la escuela de Chorrillos y dije, mi tío es la vara que yo tengo. Entonces me presenté a la escuela, di todos los exámenes, pasé y vi un cuadro de mérito, el primero que sale. Y tenía más o menos el puesto 60 porque entraba en ese tiempo como 120. Y mi tío me dijo, bueno, estás asegurado, ya estás en el colegio, ya estás en la escuela, así que vas a hacer un futuro. ¿Qué había pasado después cuando regresé para ya ver el cuadro total que había salido y ya no estaba? Me decía, ¿qué pasa? Si yo tenía el 60, ¿por qué yo no estoy en el colegio? ¿Qué había pasado? Que la esposa de mi tío le había metido presión para que a su sobrino lo pongan. Me sacaron y entró el sobrino. ¿Y cuál es la historia? Que a los 3 meses el sobrino abandonó la escuela. ¿Ve? Y me quedé. Y eso, bueno, mi padre nunca más habló a su hermano, ¿no? Nunca lo más.
Y de ahí ya me presenté a la universidad, ingresé y comenzó una nueva vida, porque ahí conocí al profesor Chiarella, que fue el que me inició en la carrera deportiva, ¿no? Y como en la historia, que una vez que jugamos contra los cadetes de la escuela militar, yo ya tenía cierta fama en el fútbol, y me encuentro con una serie de oficiales que eran ya capitanes, y me dijeron, Raúl, si yo quería ya a esa edad, me hacían entrar a la escuela. Yo le dije no, yo no, porque ya estaba ganando plata y ya me había pasado y ahora estoy en otra carrera, ¿no? Pero podía haber aceptado y entrar al cadete, pero ya tenía una edad de 20 años, 21 años, ya no iba a ser un oficial muy viejo. Ah, ya estabas tío para ser cadete. Y entonces, eso me pasó y la verdad que me alegro de haber, por una parte, no ingresado al colegio y comenzar una vida deportiva que me derivó a muchos éxitos, ¿no? Perdimos un militar, pero ganamos un gran futbolista. Al menos creo eso. Ramón, ¿por qué no seguiste la carrera militar? Porque los odio. No, mentira. Felizmente que no te invité al primer programa entonces. No. Ah, no, yo tengo pelos acá en el bigote, pero en la lengua no, yo se lo digo a cualquiera. Además no es un en tono de broma, ¿no? Porque yo me recuperé de mis debilidades gracias a la disciplina que me enseñaron los militares. Pero no me gusta eso de las órdenes se cumplen sin duda ni murmuración y el único responsable es el superior que le imparte. ¿Y qué pasa si el superior es un imbécil? Porque hay. Sí, hay, entonces, sucede. Yo me rebelaba contra eso y yo dije, no quiero ser. Lo que quería era ser marino, como mi padre. Mi padre fue marino, pero marino mercante, no marino de la Armada, no, sino mercante. Y tuve un problema que ya lo he contado. Yo era motero, tenía una moto, una Triumph 650, y íbamos en fila varios moteros con motos grandes, ¿eh? Y de repente un policía comienza a disparar, le dispara a mi compañero que está delante mío, no le da, yo veo que está con una pistola, paro la moto, y cuando paro le digo, ¿qué pasa? Y de frente, ¡prum!, me metí un balazo en la pierna. Y yo le digo, ¿pero qué tiene? Estamos paseando. No, hay una denuncia de robo. Ah, porque hay una denuncia de robo, me tienes que meter un balazo. Bueno, la cosa fue horrible. Gracias a Dios, la bala hizo esto. Chocó con el hueso, hizo así. Y salió porque me la metió acá en el tobillo derecho. Y él adujo que yo me había dado a la fuga. Pero cuando hacen el peritaje, la bala cuando entra deja una sombra de pólvora alrededor del hueco por donde entra, ¿no es cierto? Y la sombra que tenía mi pantalón era así, o sea que esa pistola se disparó máximo a 1 metro. Y de derecha a izquierda, si tú te das la fuga, va la bala de atrás para adelante. Claro. Entonces se hizo un laberinto y vino mi medio hermano que era tutor, ya no era tutor porque yo era mayor de edad, y me dice, oye, retira la denuncia porque el hombre tiene 5 hijos, si le dan de baja lo van a fregar. Yo le digo, ¿y no piensas en el...? O sea, al día siguiente o a los 2 días tenía examen en la Marina. Y era mi última oportunidad. Dije, ya pues, retiro la denuncia, pero me fregó mi ingreso a la Marina. Yo estaba postulando a la Marina Mercante. Y de ahí me dediqué pues a la vacancia. En tu caso perdimos un marino, pero ganamos un gran actor. Y bueno, pero como yo reconozco absolutamente que la disciplina, la moralidad y el trabajo, porque sin estos valores yo no hubiese estado sentado acá. Ya hace tiempo que debería haber muerto ya. Gracias, Ramón. Te está saludando Ramón. Me alegra verte con salud. Un abrazo de Patricia León, tu alumna del Logi. Claro que la conozco. Gracias, Patricia. Y de Miami, ¿no? Miami Nature. O sea, de Miami también, ¿no? También. Claro, claro. Nos venden en todo el mundo. En Palestina. También. Jesús, en tu caso, ¿por qué no decidiste ser militar? Bueno, yo me siento muy orgulloso de haber sido 3 años militar.
y reconozco a quienes me formaron, mi capitán Oliveros y mi monitor Alfonso Velázquez Tuesta, Pocho Velázquez. Y ellos me formaron en disciplina, moralidad y trabajo. Y recuerdo esos 3 años de militar y que han marcado mi vida. Pero yo nací para ser dentista. Mi padre era dentista y como yo tenía 7 hermanas mujeres y era el único hombre, yo toda mi vida estuve al lado de mi padre y lo ayudaba en el consultorio desde niño. Entonces, cuando me pusieron qué opciones vas a tener, qué vas a hacer cuando termines el colegio, dije, dentista. Entré a la universidad, ¿qué opciones tiene? Única, dentista. Voy a estudiar odontología y estudié odontología, mi padre dentista y ahora mis 2 hijos dentistas y los 4 son dentistas, porque se casaron también con dentistas. Para mí no fue difícil y yo ya abracé con pasión la carrera de odontología. Y después de esa formación, porque tampoco pude ser siquiera oficial de reserva, porque por conducta, por chato y por ciego, fui sargento nada más. Y también nos quedábamos cuando todos los muchachos salían a cuartel los días sábados. Entonces, eso nos forja, repito, como dice Ramón, en la disciplina, en la moralidad y en el trabajo. Y me da gusto compartir con Alfonso, con Raulito, con quien hemos compartido también años de juventud. Y un gran abrazo y satisfacción de saber que nos vamos a encontrar hoy. Y hay una cosa curiosa de los leoncioprainos que tampoco entienden los otros, ninguno de otro colegio, que cuando tú te encuentras en cualquier sitio y dices leonciopraino, se acaban las promociones, te abrazas con todos, ya eres leonciopraino y eres hermano en cualquier parte del mundo y un abrazo realmente entrañable. Así es. Así es. El santo y seña que tenemos, pues, alto el pensamiento, ¿no? Y es un santo y seña que no se ha propuesto, oye, por si acaso cuando nos veamos, no, salió solo, porque no sé quién que haya sido el inventor de eso, porque donde yo me encuentro, hay veces me conocen por la televisión, pero yo no los conozco, y me miran y me dicen, alto el pensamiento, promoción, tal, ya. Y a mí me ha ayudado mucho el ser leonciopraino en el banco, en el aeropuerto, y varias veces me reconoce y dice, ven. Y yo me hago el loco, miro para allá y avanzo. Y en las comisarías. Y en la comisaría. No, y además yo llevo mi anillo, ¿no? Entonces, sí. Entonces, leonciopraino, sí. No, entre todas partes, siempre que encontraba un leonciopraino, me ha dado la mano, o le hemos dado la mano. Incluso una vez encontramos a un compañero en desgracia y yo dije, no puede ser que un compañero, un leonciopraino esté en esta situación. Llamé al presidente de la promoción, que en ese tiempo era Enrique Pareja Ferreira, y le digo, oye, fulano está así, ya lo hemos ayudado, pero el hombre es duro. No me importa, le digo, no podemos dejar que un compañero esté en esa situación. Yo tengo acá algo de dinero, no es mucho, pero se lo voy a dar. ¿Qué doctor lo puede atender? Hay uno en el seguro que está en la avenida Grau, que lo vaya ya, oye, acá tiene la plata, anda fulano para que te atienda. Pero el hombre se había tirado para el mundo ya era, daba lástima. Y había sido capitán de la Fuerza Aérea, pero le entró la cochinada y se perdió, pues. Antes de pasar a agradecer a nuestro auspiciador, recibí un mensaje de Trujillo. Gracias, primo, por los saludos y las buenas vibras. Pasemos a agradecer a nuestro auspiciador. Este programa es presentado por Abril, Grupo Inmobiliario, una inmobiliaria peruana con más de 19 años de experiencia, desarrollando proyectos que hoy son hogares para miles de familias. Con decenas de proyectos entregados en Lima, Abril se distingue por su solidez, calidad y cumplimiento. Si estás pensando en comprar, invertir o dar el siguiente paso inmobiliario con respaldo real, visita abril.pe y conoce todo lo que tienen para ti. Muchas gracias, Abril. No guardes pan para mayo, guarda pan para abril y asegura tu cuota inicial para tu futuro departamento. Vamos a una tercera parte de nuestro programa y quiero que mis invitados cuenten cómo influyó
el Colegio Militar Leoncio Prado para su desarrollo profesional una vez que egresaron? Jesús. Bueno, mi vida cambió cuando terminé la universidad. Entré a la universidad y pasé de ser un cadete a ser un dirigente estudiantil. Desde que ingresé, fui dirigente de los antes de entrar a la universidad y durante toda la universidad. Pero eso de dirigente estudiantil en la Universidad de San Marcos en los años 70 era una cosa muy dura, muy fuerte. Era la época pre-Sendero. Entonces, era un tema, pero me fue bien como dirigente estudiantil en mis relaciones con los compañeros, con los profesores, con las autoridades. Y terminé y empecé la carrera, porque aquí hay una anécdota interesante. Yo hice, por excepción, tesis, investigación universitaria, porque los que habían terminado en el clero o habían servido servicio militar obligatorio estaban exceptuados de hacer tesis. Pero yo tomé la decisión de hacer tesis y no hice el servicio de graduandos. Y mi tesis ganó el Premio Nacional Hipólito Unanue, fui convocado para docencia, estuve en la Universidad Cayetano Heredia, me incorporé como miembro más joven a la Academia de Estomatología del Perú y empecé una carrera profesional muy auspiciosa, muy dedicada a la investigación, al estudio, a la academia y a la clínica. Esos fueron mis 10 primeros años. Pero el colegio, ¿en qué me marcó? Que esa es la pregunta y eso es lo importante. En el orden y la disciplina. Y a mis hijos los crié también. La palabra que más recuerdan mis hijos es disciplina. Disciplina. Yo los obligaba. Nosotros, cada uno, pues, toma desayuno a cualquier, almuerza o cena a cualquier hora, pero el desayuno, formados a la primera hora, todos a tomar desayuno a la misma hora. Y en general, hasta hoy, yo siempre digo, yo sé qué cosa tengo en el bolsillo derecho, qué cosa tengo en el bolsillo izquierdo y dónde pongo las cosas. Así es, así Entonces, pasa. Esa parte del orden. Nos tildan de maniáticos, ¿ah? Sí, me ha servido sí. también, porque además de dentista yo entré al mundo empresarial y entré al mundo político, al servicio social y hemos hecho muchas cosas y las seguimos haciendo mucho en la vida, pero me marcó significativamente esto que nos viene desde la fundación del colegio, porque hay una cosa interesante a propósito, Ramón. El himno del colegio lo tenemos desde la fundación del colegio, no fue después, desde la fundación. Y hay un poquito que sí recomiendo, que una cosa nos falta a los leonciopradinos, conocer la historia del colegio, ¿no? Y la historia del héroe máximo de la juventud militar, que es el coronel Leoncio Prado Gutiérrez, porque la vida de Leoncio Prado, que está marcada incluso en nuestro himno, debe de significar que conozcamos esa ejemplar historia de vida de ese muchacho que a los 29 años ofrendó su vida por la patria después de haber luchado toda su vida. Y sin saberlo, siendo también un hijo bastardo, se le decía en esa época, ¿no? Como los hijos de un presidente de la República, de mala entraña y que terminó mal, llegó a ser el héroe que tenemos como nuestro mentor, nuestro maestro y guía. Por eso nos sentimos orgullosos de ser leonciopradinos, por el colegio y por tener al Leoncio Prado, vivo y claro ejemplo de altitud, de altivez y decisión. Rafael Valdivieso nos escribe y nos manda una pregunta para la mesa. ¿El caete fantasma Dulio Poggi fue verdad? ¿Y habían túneles secretos? Lo de los túneles secretos nunca lo viví, nunca lo escuché, nunca los vi tampoco. Pero Dulio Poggi sí fue un caete héroe. ¿Quién puede responder? Sí, ¿Ramón? Ramón, sí. Bueno, sí, murió por defender a una dama en el tranvía que iba a Chorrillos. La familia Poggi es chorrillana, barranquina. Yo he sido muy amigo de Mario Poggi, que en paz descanse, que también son parientes de Dulio. Y fue así, eso es cierto. Es nuestro héroe. Y lo de los túneles, a mí me dijeron que en la Siberia habían puertas que daban a un túnel,
Ahora, habría que estudiar qué cosa fue antes el colegio militar. Creo que eso fue Lo contó el general Urbano la semana pasada. Guardia Chalaca. Eso La Guardia Chalaca. lo hicieron para el cuartel, era el cuartel para la Guardia Chalaca, Claro. que la Guardia Chalaca era una tropa que venía desde la época de la guerra con Chile. Claro. Pero la Guardia Chalaca nunca ocupó el cuartel y las instalaciones quedaron ahí. Y cuando crearon el colegio, estaban buscando dónde hacer el colegio militar y Ya está lo mandaron a la Guardia Chalaca. Por eso es que el general dijo que literalmente habíamos estado en un cuartel, nosotros. Pero cuando hicieron el nuevo colegio militar, cuando comenzaron a cavar, encontraron túneles. En la remodelación. En la remodelación y encontraron armas antiguas, Mira, cañones y todo lo demás. Y no tocaron el pabellón central, ¿no es cierto? No, eso Todo sí, el resto, sí. todo el resto y todo encontraron túneles secretos que iban hasta el mar. hasta el mar. Sí, esa es una historia que siempre... Ahora, la historia de la Siberia, ahí la Siberia, cuando estábamos en el colegio, era tercer año, porque cuarto y quinto estaban en un pabellón anterior. Y ese pabellón se había quemado, y era todo oscuro, todo quemado estaba. Y ahí guardaban, yo me acuerdo, todas las pruebas que eran de los años anteriores. Y en el colegio, la prueba de los exámenes era la misma prueba del año anterior. Y se guardaban ahí. Entonces había un par de cadetes que vendían la prueba. ¿Y qué pasaba? Que se subían y iban hasta los depósitos y sacaban la prueba del año anterior de los exámenes que eran, y comenzaban a vender. Y nosotros le compramos, por eso es que la Siberia, al principio le teníamos miedo, que había fantasmas, pero después supimos que ahí se subían, ya no le teníamos miedo, ¿no? Pero esa es la historia de la Siberia. La Siberia era primero, tercero y de ahí después cambiaron, ¿no? Uno de los deportes que teníamos los flojitos, los vaguitos, era recorrer los techos y marcar en los techos de diferentes, escalar y recorrer y marcar ahí nuestro nombre y nuestro número de promoción. Pero no recorrimos abajo, pero sí recordamos, obviamente, o sea, no escarbamos, no guaqueamos, pero sí los techos. Pero cuando llegamos a la Siberia, en nuestro caso, Raulito, estuvimos de técnicos de quinto año en la Siberia. Y recuerdo que subíamos y mataperrábamos, a pesar de que estaba clausuradas los diferentes sitios, pero sí, también escuché de los túneles, pero que finalmente en la construcción de las nuevas edificaciones del colegio se sabe que se encontraron restos escondidos. Ramón, ¿cómo influyó el colegio para tu vida profesional? Como actor, bueno, la disciplina, yo llego primero, o sea, no hay problema ahí. Pero cuando ya me dediqué a la docencia, apliqué la disciplina, o sea, primero que bien, ¿y ese qué hace ahí? Primero que se hace el gracioso, le explico, oye, tú estás acá para estudiar, para hacerte gracioso, vete a un taller de clown. Entonces, o te alineas o tendrás que retirarte. No me mire, cadete. ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato? Esa frase tú la Sí. recomendaste y se hizo icónica. El chino Watanabe, que hizo la adaptación de la ciudad de los perros, cuando leí el libreto... Tú fuiste el teniente el teniente Guarina. Guaringa. Y veía pues que no había ninguno de las palabras, el léxico propio de nuestro colegio, ¿no? Dice, pues acá falta algo que es típico nuestro, las cosas que nos dicen los oficiales. Oye, perro miserable, ¿qué cosa quieres? ¿Por qué me miras? A mí solamente me mira mi mujer y mi sirvienta. Entonces, le dije al chino, oye, estas frases son las que se utilizan. Entonces, No me mire, cadete. reescribió la frase y se lo puso en el texto del teniente de Gamboa, que era Gustavo Bueno. Yo tenía miedo, porque, bueno, ahí estaba ahí está el sonso ese. El esclavo. ¿Cómo se llama? El jaguar,
El Jaguar. Juan Manuel Ochoa es de la 29. Y éramos los únicos leonsopradinos que había ahí y que sabíamos cómo era. Entonces le dijimos a Lombardi, oye, mira, acá hay cosas que tú no puedes mandar a un asistente de producción a formar una compañía. Déjanos a nosotros. Yo me encargo de la primera, tú, Juan Manuel, de la segunda compañía. Entonces ordenábamos y hacíamos un orden cerrado con ellos. Lo único que tú veías que cuando mirabas así la fila para ver si están alienados, habían algunos con la mano así. Y era evidente lo que eran, pues, ¿no? Oye, pon bien la mano. Ya. Entonces, eran bandidos estos. Y en la docencia, bueno, algunos me odian, seguro, y tengo muchos hijos, le digo putativos porque son mis alumnos. No me Ahí mire, está con cadete. Carlito Victoria. ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato? Estábamos haciendo, o sea, yo quería ser un drag queen porque muchos tienen problemas con que no, que voy a hacer de maricón. Soy actor, hago de diablo, hago de santo, hago de lo que quiera. Cura. Ahí soy un cardenal. Eso quiero que nos cuentes, esa experiencia. El viejo que está adelante, Beto Bertorelli, el día que están coronando al Papa en la Sala Sixtina, que es un salón inmenso, acá hay como 50 cardenales y 50 cardenales acá, y entra el Papa pues en su trono, lo cargan, y el viejo ese sinvergüenza, estamos en un corte, y me dice de lejos, peruviano, y yo volteo y le digo, ¿qué cosa quieres? ¿Tienes coca? Desgraciado. Le digo, oye, estás loco, ¿tú qué tienes? Ya lo dejé. Ya lo dije, no lo encuentro. No, pero fue muy gracioso. Y este es un actor, no es actor, es un extra peruano. Habían bastante, solamente actores éramos 5, 6. Ese chinito, el que está al otro lado, el colorado, es serbio, pero vive toda su vida, vive en Estados Unidos, pero era bien espeso, a cada rato fastidiado, nadie quería hablarle. El único con el que hablaba era Ese es John Malkovich. John Malkovich. Claro, yo estuve leyendo el reparto con los que trabajaste y, bueno, Jude Law, Diane Keaton. Keaton, Ahí está, Diane Keaton, Sharon Stone. Yo Sharon- decía, ¿por qué no lo convocaron para Bajos Instintos en lugar del joven Papa? No me matan después con el picayelo. No, cuando yo la vi, pasó por mi costado, pero era un torbellino así que entró con una ropa roja así. Entró al estudio, a los galpones estos que tienen ahí en Chinechita, y yo estaba con unos muchachos que me habían pedido tomarse una foto, que eran extras, pero italianos que habían visto la primera parte, porque hice dos temporadas. Y cuando regresa, y era imponente, ¿ah? Y eso que ya tiene sus años, pasó así y decía, ¿quién es? Y me dijeron, ¿no la reconoces? Es Sharon Stone. O sea, que quería correr para adelantarla, para verla de frente. Pero no, ese barbón es primer actor español, Javier Cámara. Ahí está. El que está Boyello, el que está al centro es el segundo del Papa, pero que es un maquiavélico, ¿no? Trama, muchas cosas que se ven ahí dicen que sí es cierto. Pero fue muy interesante esa experiencia, sobre todo por cómo tratan al actor ahí. Yo me sentía pues como si estuviese en Hollywood, ¿no? Tenía un asistente que me decía que la silla, la sombría, cafecito, algo helado, algún pancito. Teníamos un catering que era un camión inmenso donde tú con esta obra nos fuimos a España al festival ¿cómo se llama este pueblo? Es un festival solamente de teatro clásico del siglo XVII. Nos fuimos con una obra de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Segismundo es el que está con Viví Negro y yo hago de profesor de Segismundo. Fue una experiencia bastante interesante. Quedamos en segundo puesto y al día siguiente el que quedaba en primer puesto repetía otra vez la función.
Entonces fuimos a ver la función de los que había ganado el primer puesto. Y técnicamente tenía un adelanto pero bárbaro, porque habían unas marionetas acá y tú veías la historia del Quijote, ¿no? Haciendo acá, y había otra caja donde entraba el Quijote con Sancho Panza, y así era una escenografía, uno detrás del otro. Pero tú lo que se hacía acá, lo veías en la pantalla inmensa. Pero ¿qué pasó? Los niños, uno estaba jodiendo acá y rompió una butaca, el otro 2, 3 durmiendo. No era para niños. O sea, era una obra para niños, pero en realidad la tecnología absorbía más la atención de los adultos que la de los niños. En cambio nosotros, cuando hicimos eso, este es Paquete y Camote. Paquete y Camote. Esa también fue una experiencia muy bonita con el chico Johan. Hubo una escena donde yo le dije a Michelle Alexander, Michelle, no cortes, cuadra bien tu cámara porque esta es una sola escena. Y entonces yo lo insulto, le digo, ojalá no encuentres a tu madre, y él me dice, ojalá que te encuentres los gatos y te maten. Nos insultamos feo, pero a la vez ya ha crecido un cariño, entonces nos ponemos a llorar y nos abrazamos. Fue una escena muy fuerte. Y felizmente Michelle fue una sola escena, fue una toma, no hubo más. Y el niño era muy bueno, pero mal aconsejado. Gracias, Ramón. Con Raúl tenemos una historia en común, que hicimos un pequeño grupo, una pequeña mancha cuando Cienciano logró la Copa Sudamericana en Arequipa. Nos juntábamos antes del partido, que era a las 8, pero las puertas iban a estar abiertas desde las 4, entonces nos juntamos en un chifa a las 2 de la tarde, una mancha como de 10, 12 personas, y todo el mundo pidió su chifa, y a la hora que pidieron, ¿qué van a tomar? Etiqueta negra. Raúl, quiero que nos cuentes esa gesta que tuviste con la selección de fútbol, que, si no me equivoco, fue la última gran hazaña de un seleccionado nacional. Fueron campeones de la Copa América 1975, que también fue en un momento de gobierno militar. Era bastante complicada la situación política del país, y esa copa sirvió para levantar el ánimo del pueblo. Cuéntanos, Raúl. Bueno, la historia es la siguiente. Mira, en el gobierno de Velasco quiso acabar el fútbol profesional. Y para acabar el fútbol profesional creó el INREC, que era una institución deportiva igual que la IPD ahora, ¿no? Entonces, esa selección no se la dieron a la federación, sino se la dieron a la asociación. La asociación es la reunión de todos los presidentes de los clubes o los dirigentes de los clubes. Y ellos fueron los que organizaron la selección. Y trajeron como entrenador a Marcos Calderón. Y Marcos Calderón eligió 40 jugadores de todos los que habían, y dentro de los 40 jugadores estuve yo. Hicimos partidos de práctica contra Ecuador. Jugamos 2 partidos contra Ecuador, uno lo perdimos y otro lo empatamos. Yo jugué el segundo partido y me desempeñé bien y me quedé dentro de los 24 jugadores que eran los jugadores que iban a integrar la selección que iba a jugar la Copa América del 75. Se llamó Copa América del 75 porque fue la primera Copa América, porque antes se llamaba Campeonato Sudamericano de Fútbol. Entonces, se creó para salvar el fútbol profesional, y hicimos una campaña muy grande. Jugamos contra Chile, un partido lo empatamos, otro partido lo ganamos. Jugamos en Oruro a 4.000 metros de altura, que logramos ganar 1-0 a Bolivia, que era imposible estar. Y yo me acuerdo mucho que en el colegio yo era muy deportista y tenía mucho físico. Para jugar un partido a 4.000 tenías que tener buena capacidad, ¿no? Trabajamos en Arequipa, trabajamos una semana y 10 días en Cochabamba, faltando 15 minutos o 25 minutos para el partido. Llegamos a jugar ya cambiados, le ganamos 1-0 y nos regresamos inmediatamente. Un ratito, Raúl. Raúl es el único leonciopraíno campeón con la Selección Nacional de Fútbol. Es de la 19 promoción. José Luis Villavicencio. Gracias, José Luis. Continúa, Raúl, por favor. Sí, bueno, así fue.
Le ganamos en Oruro, Bolivia. Ese mismo momento nos regresamos, nos quemaron el camarín, nos quemaron las efigies que ponía el Chino Pepe. Bueno, la cuestión es que regresamos y al día siguiente salimos para Lima y nos fuimos al aeropuerto a tomar el avión. Llegó el avión de la Fuerza Aérea que traía una turbina de un avión de Fosse que se había quedado malogrado. Y en ese aeropuerto de Cochabamba no habían los patos esos que bajan. Total, salimos a las 6 de la tarde, más o menos, todo el día en el aeropuerto. Y pasamos los Andes en la noche. Era como que estar dentro en el Ártico y sin calato. Un frío terrible. Yo estaba en Cochabamba. Sí. Al final regresamos, le ganamos y volvimos a jugar otra vez en Lima contra ellos. Volvimos a ganar. Quedamos expeditos para jugar el partido con Brasil. Justo ahí me expulsaron. Sí, Pues sí, ahí que te expulsaron. Claro, y ahí regresé. Ya para las finales jugamos con Colombia. 2 partidos y una final en Venezuela donde ganamos 1-0 con gol del Cholo, ¿no? Del Cholo Sotil. Coméntanos esa foto. Ahí estás con la Copa América. Esa es la Copa América. El Patrulla Barbadillo, tremendos jugadores. Juan Carlos Oblitas. Que estábamos regresando ya de Venezuela con la Copa, ¿no? Acá nos esperó una multitud, no te imaginas, todo Perú. Era increíble que pudiéramos haber ganado la Copa. Y nos pasearon por el estadio y al final nos dieron los laureles deportivos que es lo que tenemos ahora, ¿no? Leí también la anécdota de Sotil, que se escapa del Barcelona y llegó a Venezuela para la final y no sabía ni dónde entrenaba el equipo, los buscó, llegó y llegó con relojes para toda la selección. Sí, ¿Todavía tienes ese reloj? No, ya no lo tengo porque Sotil llegó un día antes del partido definitorio y él trajo unos relojes para regalarle a todos los muchachos que estábamos en la selección y una muñeca flamenga para los que eran casados. Entonces, el Cholo Sotil llegó bien internado. Yo me acuerdo mucho de que tenía un terno tornasol, ¿no? Esos ternos antiguos de tornasol lindos, chulos, elegantes. Llegó al hotel de donde estábamos y nos saludó a todos con mucho cariño, nos entregó nuestros regalos y se lo llevó a Chumpitaza a un lado y le sacó un fajo de plata, de dólares así. Le dijo, esto se le va a hacer. Un poquito más fuerte al micro, Raúl. El único que confiaba era con Sotil porque el resto no le iban a entregar. Así que al final el Cholo hizo el gol. Esa noche fuimos a la embajada y bueno, y después nos fuimos al hotel y llegaron, estaba llenecito de peruanos, ¿no? Y bueno, hasta el día siguiente se celebró. Claro, El Cholo se lo llevaron justo. cargado al aeropuerto. La verdad que es histórico este campeonato, logrado con bastante esfuerzo. Me sirvió mucho haber llevado disciplina, moralidad, trabajo y profesión, porque yo he sido muy profesional en el fútbol. Muy profesional. Coméntanos esa foto, por favor, que estamos viendo. Ahí estás tú. Ahí es el campeonato del año 73. Los jugadores por equipo que jugaron los mejores jugadores del campeonato de ese año. ¿Estás tú con el Defensor Lima? Estoy con el Defensor Lima. Yo llegué a jugar en el Defensor Lima casi 9 años. En la mejor época, en la época dorada. En la época de banquero, que invirtió mucho dinero, y en la época de los carasucias, ¿no? Ahí estás con Cachito, Cubillas, Alfredo Quesada, Jerónimo Barbadillo y el Cholo Sotil. El Cholo Sotil, sí. Tremenda foto. Claro. Y mi carrera después la seguí en la U, la seguí en el CNI, que orgullosamente yo en una hermosa ciudad, un hermoso equipo, formamos un equipo extraordinario. No llegamos a campeonar, llegamos al 3er puesto y después ya me fui al San Agustín, que era el equipo del barrio de San Eugenio, ¿no? Con Jesús conoce mucho a San Eugenio porque hemos estado juntos mucho tiempo. Esa foto es del Defensor Lima. Ahí estás con Chale. Ahí estoy con Roberto. Con Roberto jugué casi 8 años, 5 años en la U, 3 años casi 5 años en el Defensor y casi 3 años en la U, ¿no? Y después fue mi entrenador. Un gran jugador, tremendo jugador y un gran amigo, ¿no? Y una gran persona. Doctor Ochoa, el odontólogo de las estrellas. Cuéntanos ya
un poco de tu carrera profesional, por favor. Bueno, la verdad mi vida ha estado llena de satisfacciones y alegrías que me ha dado la odontología. Los primeros 10 años de mi vida, ahí está. ¿Qué dijo tus hijos y ahí tú no está eras? mi familia, ahí estoy yo, están mis 2 hijos. Mi hijo tiene una linda clínica dental en Holanda, Daniel, y su esposa Esther. Mi hija Paola tiene una clínica que no es Multident, es Infinity, aquí en Lima. Es un edificio de 10 pisos, ¿no? Infinity, con lo más moderno y alto de la tecnología también. Y toda la familia somos. Hay una foto también donde está mi padre. Y ahora siguen los siguientes. Las reinas de belleza ha sido una cosa que también no ha sido, sino sigue siendo parte de mi quehacer. He tenido la oportunidad de atender presidentes de la República, Valentín Paniagua, Alan García, familias presidenciales, actores, artistas, celebridades de todos los tipos, desde la sonrisa de Magali, de Gisela Jaime Bailey, Laura Bozzo. Por eso te he invitado, para ver si una casetera nueva estoy necesitando también. Y todos, fíjate, y tengo grandes recuerdos de haber atendido también a Leoncio Pradinos. Y ahí estamos con algunas reinas en algunas de las premiaciones. He atendido deportistas, también recuerdo mucho y tengo anécdotas hasta con Tim, que fue de la selección peruana, con celebridades en todos los rubros, porque yo vivo apasionadamente mi profesión. Eso me ha llevado también a viajar por el mundo. Recibimos esas medallas y poco que nos cuestionábamos, ¿por qué tantas medallas? Cuéntanos un poco, ¿de dónde son todas esas medallas? Hay solo algunas, más o menos tengo calculadas un poco menos de 200 medallas ahora en mi medallero, y tengo un tanto también de trofeos de diferentes cosas. Este último año, por ejemplo, que con Ramón, dicho sea de paso, tenemos en común una cosa: hemos vuelto a vivir, ¿no? Porque yo sé de tu historia y yo también ya le vi los ojos al señor y me dijo, no estás en la lista, Pedro, regresa nomás. Tuve un trasplante y este último año obtuve, por ejemplo, el TUMI US Award, un homenaje. ¿Esa foto? No, esta no es el TUMI, este es el International Business Award. El TUMI US Award lo reciben a los peruanos residentes en Estados Unidos, y este año 2 no residentes lo recibieron: Julio Velarde, el presidente del BCR, y un dentista, Leoncio Pradino, en Miami. Y este es en Italia, también el año pasado. Fui considerado uno de los 100 top doctors of the world, uno de los 100 doctores en el mundo. Esto fue en Cerdeña, en julio del año pasado. El año pasado he tenido Empresa Peruana del Año, International Business Award, Éxito Empresarial. Y esta es toda la familia, mi esposa, mis hijos y mis nietas. Mis 2 nietas, una ya estudiando en arte en la Universidad de Savannah, en Georgia, y uno desde Holanda a punto de venir, el primer Ochoa de la siguiente generación. Y ahí estamos, alto el pensamiento, el día de nuestras... Este año, dicho sea de paso, este año que pasó en el día del reencuentro... El año pasado. El año pasado, por estas lindas coincidencias de la vida, que me tocó vivir muchas cosas. También es del año pasado. La otra es que me tocó llevar el gallardete de mi sección, y esta en esta de aquí, llevando el gallardete de la sección en el desfile. Y la otra, recreación de esta de acá, en la Feria del Libro, que fue dedicada a Mario Vargas Llosa. Recrearon el ambiente del colegio y la cuadra. Y ahí me tomo, porque había un capotín y un quepí, y me tomo esa foto y la pongo al lado de ese niño de 13 años que ingresó al colegio militar. Mi vida profesional, no te digo sigue siendo, porque yo sigo siendo dentista clínico, sigo siendo académico. Este año me vienen muchos viajes, tengo conferencias fuera. Ahora en febrero estoy en Nueva York, en Chicago, en julio estoy en Londres en una conferencia también. En noviembre ya tengo confirmado también Nueva York, y en el año tengo Holanda, y Italia posiblemente también. Hay mucho de actividad académica, de viajes,
de vida, pero de vida clínica. Yo sigo siendo dentista, soy diseñador de sonrisas, introduje en el Perú esto que me conectó con el mundo de las celebridades, que es el diseño de la sonrisa. Yo introduje odontología estética en el Perú, que cambió la odontología, y eso me conectó con las celebridades. Caray, por ejemplo, haberle hecho en sus últimos años la sonrisa a Juan Manuel Ochoa fue una de las satisfacciones más lindas de mi vida, te lo digo porque, caray, eso que con Ramón, Juan Manuel, los leoncioprainos, que le dieron la fuerza a la película, como leoncioprainos. Y por supuesto, yo tengo una fundación que se llama Vuelve a Sonreír, que le devolvemos la sonrisa sin ningún costo a las personas que no pueden acceder. Sí, soy un dentista. Yo siempre digo, sí, Multiden y Jesús Ochoa, etcétera, es cara, es una clínica cara, pero que tiene su corazón social, porque tenemos mucha acción y permanente acción social. Yo soy comprometido con muchas causas sociales y por eso muchos dicen, estás en la política, estás en esto, etcétera, porque siempre estás... No, yo con Lucho Castañeda hicimos mucho trabajo social, con Valentín Paniagua. Alan García fue un gran, por una I eres Alain García, Sí, casi cerca, tenías una gran herencia académica, muy vinculado a todo el quehacer, y así esa parte de muchacho relajado en el colegio me sirvió para convertirme en una buena persona por el resto de mi vida. Muchas gracias, Jesús. Jesús, ¿no quieres que te carguen las maletas? Sigo viajando con mochila. Te cargo la mochila. Estamos llegando al final de nuestro programa. Voy a darle paso a Ramón para que te despidas. Espero que te haya sentido a gusto. Y un mensaje también a la juventud y a los padres de por qué pensar en ir al colegio militar. Bueno, no soy muy bueno dando mensajes. En todo caso, yo siempre le digo a mis alumnos que ejerzan el análisis crítico, que no crean en todo lo que le dicen, que comprueben si es realidad o no, porque vivimos en un mundo de mentiras y los muchachos se enfrentan, hay veces ahora, a unas situaciones que no saben por dónde ir y ya saben cómo está el país por eso, ¿no? Yo tengo un nieto que se presentó a la Pre San Marcos durante el colegio, porque estaba todavía en el colegio, y sacó el primer puesto en todos los exámenes que dio. Ella era sanmarquino siendo escolar, y digo, tú haz lo que tú quieres hacer. Nosotros no obligamos, lo mismo a mi otra nieta, a que estudien algo. ¿Qué cosa quieres estudiar? Eso es lo bravo. No me gustó, pero si él lo quiere, va a estudiar sociología en la San Marcos. Se me va a salir más rojo. Entonces, pero ahora se le ha dado por la música. ¿Te gusta la música? Ya, consíguenle una guitarra y ya está, perdón el francés, ella está fastidiando con la guitarra todo el día y su amplificador. Yo lo que le puedo decir a los jóvenes, primero, lo que me dio el colegio a mí fue disciplina. Cometí muchos errores y estoy donde estoy ahora por la disciplina que me dio el colegio militar, la fuerza para poder levantarme cada vez que me caía. Y hace poco me han operado, posiblemente, como decía acá mi compañero, no me querían arriba. No te tocaba. No me tocaba. Dijo, anda, sigue abajo fastidiando. Entonces, eso me ha hecho pensar más todavía en las ventajas que tiene un leoncopradino. El leoncopradino no se deja vencer, se cae y se vuelve a levantar, porque así nos enseñaron nuestros instructores, nuestros oficiales, nuestros monitores. Y yo, como era inquieto, cada vez que decían voluntario, el teniente me decía, ya sabes, cuando digan voluntario, ¿quién va a salir primero? Sí, mi teniente. Voluntario, presente. Ya, adelante. Bájese ese cerro, sube ese cerro. ¿Qué iba a hacer? Pero eso me enseñó a vencer todas las vicisitudes que nos da la vida. Hay que ser fuertes, y la fortaleza nos la dio a todos los chopradinos el colegio, que no solamente fue mi colegio, sino fue mi casa también.
Gracias, Ramón. Antes de pasar a las palabras finales del doctor Ochoa, quiero agradecer a mi primo y a mi tío Venegas, que están viéndome desde Huanchaco. Tu palabra de despedida y tu mensaje, Jesús. Bueno, antes de esta despedida, un saludo a la 26 promoción, a la 9ª sección, que es la familia, los hermanos que nos dio la vida. El mensaje, yo sí voy a dar un pequeño mensaje con las disculpas. No. El colegio militar forma para el resto de la vida, como cualquier colegio, pero la diferencia es que nos forma en disciplina, nos forma en valores, como cualquier colegio, pero nos forma en hermandad. Y tenemos la gran satisfacción de ver hombres de éxito, profesionales extraordinarios donde vamos, y gente, por ejemplo, Sergio Massa en Miami, Leoncio Pradino de la 14 fue el que me entregó el premio US Award. Me encuentro en la semana con Vega Llona, recordado, Leoncio Pradino, con Ricardo Márquez, Leoncio Pradino, y nos encontramos, y el santo y seña, alto el pensamiento. Anoche estuve con mi monitor, Alfonso Velázquez, que caray, ha sido presidente de ADEX, ministro de la producción, presidente de Serra Exportadora, y en fin, ¿y cuál es lo primero que nos abrazamos? Alto el pensamiento. Y Alfonso decía en el grupo, yo le enseñé a Ochoita a amarrarse los zapatos y a ponerse el pañuelo, a tender su cama, y eso es cierto, y nosotros también enseñamos a las siguientes generaciones, y así criamos a nuestros hijos. Así que piensen, y el Leoncio Prado no es el único colegio militar, dicho sea de paso, pero que los colegios militares vuelvan a ser colegios militares. Sí. Que vuelva, ahora que tenemos un primer ministro, Leoncio Pradino, pues es importante que el colegio debe volver a ser un colegio militar y no de educación, ni pertenecer a la región Callao, ni convertirse en un colegio de señoritas. No, militar, Colegio Militar Leoncio Prado Gutiérrez. Y la recomendación a los que estudian y a todos, recordar la vida de Leoncio Prado Gutiérrez, un gran héroe que fue coronel, pero que no pasó por escuela militar, que fue naval y no pasó por escuela naval, pero sí luchó en diferentes guerras. Gracias, Jesús. Tu palabra final es, por favor, Raúl. Mira, yo quiero dirigirme a todos los jóvenes deportistas del país, de que lo que me ha enseñado en el colegio militar, la disciplina, la moralidad, el trabajo y el profesionalismo que yo he tenido cuando he sido deportista, sigan ese ejemplo de ser correctos en la vida, correctos, disciplinados, organizados, y cuando ustedes tengan una profesión, sea deportistas, cualquier otra profesión, siempre sean correctos en la vida. Yo creo que el colegio militar nos ha enseñado tanto en esta vida a ser tan correctos, que nos enseñó a tender nuestras camas. Nuestras camas tenían que ser lisas, y si tirabas una moneda al aire tenía que rebotar la mano. Y hasta ahora a mí personalmente me queda eso. Tiendo mi cama como el colegio me enseñó. Tengo mis cosas como el colegio me enseñó. Todo ordenado y todo en su sitio. Yo creo que el colegio militar es tan grande, que yo digo que las nuevas juventudes traten de ingresar a un colegio que sea netamente militar. Doy gracias por esta invitación, gracias por encontrarme con nuestros amigos de muchos años, y gracias por todo. Muchas gracias a mis 3 invitados, agradecer al público que nos ha estado viendo, y nos vemos el próximo sábado en Alto el Pensamiento. Como una bandera.